Muy buenos días, jóvenes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con las funciones trigonométricas que está en su libro de la página 186. Aquí hay un triángulo rectángulo, el cual ya sabemos que en un triángulo rectángulo hay un ángulo que mide 90 grados. Los otros dos ángulos pues debe sumar entre los dos los 90 grados. Por ejemplo, en este caso aquí este es de 35 y este es de 55. Si lo sumamos nos va a dar 90, más los 90 que tenemos aquí nos va a dar 180. Bueno, como ya sabemos, las funciones trigonométricas son 6. Es de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si estamos con el ángulo A, el cateto opuesto es A minúscula y la hipotenusa es la diagonal, en este caso es la B minúscula. Entonces, el seno del ángulo A va a ser el cateto opuesto, o sea, A minúscula, entre la hipotenusa, o sea, la B minúscula. Coseno, cateto adyacente, el cateto adyacente para el ángulo A es la C minúscula, entre la hipotenusa, que es la B minúscula. Para la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para el ángulo A, el cateto opuesto es A minúscula y el adyacente es la C minúscula. Y las otras tres funciones trigonométricas, cotangente, secante y cosecante, son recíprocas de tangente, coseno y seno. Si se fijan, están invertidos los valores. Para tangente, el cotangente están invertidos. Para coseno y secante están invertidos. Aquí es C sobre B, aquí va a ser B sobre C. Para seno, aquí es A sobre B y aquí en cosecante va a ser B sobre A, o sea, hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto es para el ángulo A. Para el ángulo C, ahora los nombres cambian. Para el ángulo C, el cateto opuesto ahora es C minúscula y el adyacente es A minúscula para el ángulo C, mientras que para el ángulo A, el cateto opuesto ahora es A y el adyacente es C. O sea que A es opuesto para el ángulo A, pero es adyacente para el ángulo C. Bueno, entonces, ya sabiendo esto, hay algunos ejercicios para que vayan resolviendo. Estas fórmulas obviamente se las tienen que aprender de memoria. Aquí hice un ejercicio que lo saqué de su libro. En este, vamos a ver cómo está resuelto. Vamos a ver, aquí nos pide calcular la altura de una torre. Entonces aquí yo hice el dibujo. Dice, desde el punto de nivel del suelo y a 124 metros de la base de una torre, el ángulo de elevación a la parte más alta de la torre es de 48 grados. Este es el ángulo de elevación. Se dice que es elevación porque si se fijan va hacia arriba. Bueno, y dice que la sombra o la distancia hacia la base es de 124 metros. La pregunta es ¿cuánto es la altura? La solución, entonces vamos a hacer una función trigonométrica. ¿Qué función trigonométrica involucra el ángulo y el cateto adyacente? Bueno, en este caso viene siendo tangente. Yo no puedo ocupar ni seno ni coseno porque no me está pidiendo la hipotenusa. Lo que tengo que ocupar es tangente, porque el tangente me dice que es el cateto opuesto, o sea, la altura de la torre, y el cateto adyacente, que son 224 metros. Entonces voy a ocupar la función tangente. Bueno, aquí haciendo un despeje, el cateto opuesto entonces va a ser igual a 124 por tangente de 48, porque como esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y a la hora de hacer la multiplicación nos va a dar 137.7 metros. Bueno, ese es un ejemplo para que se vayan dando cuenta cómo las funciones trigonométricas sí nos sirven para poder calcular los datos que nos piden.